Bueno, buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a las SUAS Talks, las charlas dirigidas a emprendedores o a interesados en una serie de temas vinculados a habilidades y temas vinculados a emprendedores y a no emprendedores. Lo que pasa es que son temas que resultan de especial interés para los emprendedores, puesto que estamos hablando en este caso, de conceptos económicos y financieros que son fundamentales, como os podéis imaginar, y ya pudimos ver en la primera sesión de nuestro ponente, Juan Carlos Gil, tan interesante, donde ayer nos explicaba, bueno, pues una serie de conceptos que son súper interesantes, fundamentales y sobre todo desde una óptica muy práctica, sencilla, sin entrar en el engorro de la nomenclatura que muchas veces pues, nos lleva a hacerlos más complejos. Pero bueno, por otro lado, pues son magnitudes, son una cantidad de conceptos amplia que es importante conocer porque al final determinan y son determinantes a la hora de conocer la situación, el estado y las proyecciones o la planificación, ¿no? Estratégica de la empresa. Así que bueno, hilando con la charla de ayer, damos paso a Juan Carlos, sin más preámbulos, para que continuemos con esta interesante sesión sobre conceptos básicos económicos y financieros. Juan Carlos. Muy bien. Te doy el paso. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias por repetir. Sois reincidentes los que después de ayer. Y bueno, pues me gusta, como siempre, pues acaso a más alguien se ha incorporado por primera vez, que ayer no pudo o lo que fuese, decir muy brevemente en un minutito o dos lo básico de lo de ayer. Empezamos hablando de que para que haya una empresa tiene que estar sustentada en 5 pilares básicos, que si no se nos puede caer, que recuerdo que eran las personas, el satisfacer una necesidad con un producto o un servicio de una forma especial, que es generando riqueza y con proyección de futuro, que dentro de esos 5 pilares básicos nos centrábamos en el pilar cuarto, que era el de ver si efectivamente con esa actividad generamos o no generamos riqueza, que eso se medía en dinero y que el dinero tenía siempre 3 vertientes, tres dimensiones, que había que verlo porque si no, no lo veis en complejidad, en cantidad, plazo y riesgo. Pasamos a decir que las herramientas básicas que se utilizan para ver la situación de la empresa bajo este enfoque de los recursos que está empleando, es decir, de cómo funciona el dinero, eran 4, que eran la que tradicionalmente se llama como cuenta de pérdidas y ganancias. Vimos que también que puede llamarse de explotación o de resultados. Estaba la previsión de tesorería, estaba el balance y los ratios financieros. Para empezar a discernir los distintos herramientas, estuvimos un buen rato tratando de dejar claro, y espero que haya quedado claro, que no era lo mismo ingreso y gasto que cobro y pago. El ingreso y gasto es lo mismo con distintos signos, es cuando se cambia de propiedad o se realiza un servicio, mientras que el cobro y el pago es cuando se mueve dinero. En base a esa diferencia es por lo que hay el primer instrumento, herramienta, que es la cuenta de pérdidas y ganancias, que la cual ve simplemente la parte de ingresos y gastos. Es simple, pero es la que nos dice al final, en esa diferencia, si estamos generando o no generando riqueza. Si generamos riqueza se llama beneficio, si no generamos riqueza se llama pérdida. Como hemos dicho que hay que tener ingresos y gastos y por otro lado son cobros y pagos, los cobros y pagos los vemos en otro documento que es la previsión de tesorería, que lo que sigue es el movimiento físico del dinero, lo que entra y lo que sale. Por eso se llama caja, antiguamente cajón. En un cajón se mete el dinero y se sale del dinero. Como eso era un poco insuficiente, pues entonces necesitamos el tercer documento, que es el que vamos a tratar de ver hoy, empezando, que es lo que se llamaba el balance, es decir, un documento en el cual todo
lo podamos ver de un vistazo. Por eso es una foto, es una cosa fija, en un momento determinado, todas las magnitudes económicas, siempre económicas, es decir, lo que tiene traducción al dinero, otras muchas cosas importantes de la empresa no están en el balance, pero lo que tiene traducción al dinero sí. Entonces, y lo vamos a ver en el balance. Y luego avanzaremos viendo el cuarto documento, que es los ratios. Bueno, pues sin más preámbulo, y no habéis hecho, siempre sabéis que podéis hacer preguntas a través del chat, que me las pasan. Yo voy a empezar a presentar. Hoy, además de eso, vamos a hablar de dos temas específicos, que son los costes, que hablamos un pelín ayer, y lo que es muy importante, el punto de equilibrio con el que terminaremos. Bien. Siempre estamos tratando de familiarizarnos y utilizar herramientas para ver la situación en la que está la empresa bajo el punto de vista económico, de recursos y también lo que es muy importante, y ahí vamos a incidir mucho hoy, en cómo esas herramientas nos sirven para hacerlo cada vez mejor. Bien, pues entonces nos quedamos en un primer flash de lo que era un balance. ¿Os acordáis que el balance era una foto que se hacía en un momento determinado de los recursos de la compañía? Por eso las palabras claves del balance eran al, que quiere decir el momento en el que se hace la foto, y eso se va ordenando en unos cajoncitos que llamamos cuentas, que eran las dos palabras fundamentales del balance. Bien, dicho eso, vamos a empezar a... Si me deja avanzar esto. A ver. No me deja, perdonad. Se ha quedado clavado. Ya. Bien. Para hacer la foto del balance se emplea una técnica. Ya vimos que para hacer la cuenta de resultados y la tesorería lo único que sabía era tener orden y apuntar las cosas con los conceptos claros en un papel y un lápiz. Para hacer un balance hace falta una técnica especial que se llama una contabilidad. Es una profesión, es contable, en el cual, igual que los antiguos fotógrafos, pues tienen que tener unos criterios para que la foto, que es lo que es un balance, salga bien. Entonces, el principio básico en el que se apoya un balance es que, como dijimos, ¿os acordáis que hablábamos de que había un franciscano en Venecia que era matemático, que fue el que se le ocurrió esto? El principio básico es que todos los recursos vienen de un sitio y están en un sitio. O sea que aquí no hay desintegración de la materia. O sea, todo viene de algún lado, que lo llamaremos pasivo, y todo está en algún sitio que lo llamaremos activo. Además, tradicionalmente, que es el activo, suele estar a la izquierda, y de donde vienen los recursos, que suele estar a la derecha. Eso que se llama pasivo, también ahora el pasivo a su vez se desglosa en pasivo y patrimonio neto, para distinguir los recursos que vienen tanto que ha puesto uno, el emprendedor, como los que le están prestando o facilitando el resto de la sociedad. Hicimos un ejemplo del primer balance de vuestra vida, que era cuando hacíamos la constitución, pues fundábamos una empresa, ibais al notario, ibais con los 3.000 euros de rigor que se suelen hacer el primer día, y entonces que habíais depositado una cuenta corriente al nombre de la empresa y decía, bueno, vamos a hacer una foto. Bueno, pues hacemos la foto, el primer balance. La foto decía que el dinero a la izquierda estaba en un cajón que se llamaba bancos. ¿Y de dónde venía el dinero? Pues venía el dinero de una cuenta que tenemos a la derecha que se llama capital. Bien, decía, bueno, vamos a empezar a funcionar. Supongamos que, como voy a hacer los famosos muebles de ayer, pues que tengo que comprar madera para hacer muebles. Entonces, imaginaros que de los 3.000 euros, pues compro 1.000 euros en madera, y vamos a suponer que el proveedor me los presta, y es decir, que me lo va a cobrar dentro de 3 meses. Entonces, si yo hago una foto en este momento, ¿cuál sería la foto del balance? Pues tendríamos a la izquierda
tendríamos, ¿dónde están los recursos que están utilizando la compañía? Seguirían teniendo los 3.000 euros que tienen bancos y tendría en una cosa que se llama almacén, stock, tendría pues una cantidad de madera por valor de 1.000 euros. Y a la derecha, ¿de dónde han venido los recursos? Pues los recursos han venido de que le debemos a un proveedor que se ha fiado de nosotros por 1.000 euros, que le tendremos que pagar, pero la foto lo está haciendo en este momento, dentro de 3 meses o cuando hayamos quedado, y además el capital social, que sigue siendo 3.000 euros. El activo de la sociedad ya suma 4.000 euros. Y el pasivo siempre, como si todo viene de un sitio y está en un sitio, también suma 4.000 euros. Ya la empresa, el emprendimiento, ya está manejando, si os dais cuenta, ya más dinero y ya no tiene nada que ver con el dinero que pusisteis inicialmente. Aparecen unos activos, que son los que está utilizando la empresa a la izquierda, y de dónde vienen esos recursos, que es el pasivo. Bien, esto es muy sencillito, pero evidentemente en una empresa pasan multitud de cosas que tendríamos que tener unos criterios de cómo vamos haciendo la foto. Entonces, esos criterios son los que vamos a ver a continuación. Primero, insisto, como concepto clarísimo, la contabilidad lo que persigue es la imagen fiel de los recursos monetarios de una compañía. Daros cuenta que cuando la empresa es muy grande y tiene que estar sometida a lo que se llama auditorías, es decir, el auditor lo que hace es que efectivamente comprobar que se están apuntando las cosas bien, que no estáis equivocándose, haciendo un borrón en los apuntes, porque os insisto, ya sabéis que hablábamos ayer de que esto además tiene una repercusión, porque aparte de los accionistas que sois vosotros, hay un accionista invisible que es Hacienda. Y entonces ese señor de Hacienda quiere que las cosas se apunten de una forma determinada y que todos estemos de acuerdo. Entonces, cuando viene el auditor y viene a inspeccionar que efectivamente se están apuntando las cosas perfectamente, la palabra clave que pone el auditor, y cuando veáis cualquier estado de cuentas de cualquier empresa, de Telefónica, de Repsol, de lo que sea, mientras que no veáis la palabra, esto refleja la imagen fiel de los recursos, no ha pasado la auditoría, no se podrían presentar las cuentas en público, etcétera, etcétera. Por lo tanto, insisto, eso lo que representa es la foto, que los recursos están bien hechos. Y por lo tanto, el objetivo de la contabilidad es precisamente hacer bien esa foto. Para hacer bien la foto necesita una serie de principios para que la foto no salga emborronada. Los principios básicos son estos. El primer principio básico es tan básico que si no, no habría nada, que es la partida doble. O sea, ¿qué quiere decir? Que todos los apuntes, todas las cantidades, hay que apuntarlas 2 veces. Tenéis que apuntarlas una vez a la izquierda y otra vez a la derecha. Bien. El segundo concepto es que la empresa está en funcionamiento, o sea, las cosas valen diferente si la empresa está en funcionamiento o tiene una valoración diferente si está en liquidación. O sea, por lo tanto, se supone que estamos haciendo apuntes de una empresa que está en funcionamiento. El segundo concepto básico o principio contable básico es el del devengo, que insistimos mucho ayer. O sea, las cosas se apuntan en el momento en el que se produce la entrega del producto, se pague o no se pague, luego cuando se pague o se cobre, también se apunta, pero lo básico, lo inicial, es el momento del devengo. En ese momento es cuando hay que empezar a apuntar cómo se mueven los distintos recursos de la compañía. El tercer criterio es el de uniformidad. Uniformidad quiere decir que si tú utilizas un criterio, por ejemplo, hablábamos ayer había un criterio que nos deja apuntar el socio invisible, que es la amortización. Pero también os anticipé que la amortización, el socio invisible te dice, bueno, pues un coche se puede amortizar, que va a estar contigo un tiempo, entre 3 y 5 años. Tú decides en qué periodo lo vas a amortizar. En 3 años. Si la amortizas en 3 años, querrá decir que vas a imputar más gasto en un periodo que si lo amortizas en 5 años. Pero si ya has decidido amortizar ese bien en 3 años, ese coche vas a tener que seguir amortizándolo siempre en 3 años. No vale, en un año me viene bien apuntarlo en 3 años, al año siguiente en 4 años, al año siguiente no. Tiene que ser uniforme, tiene que ser, una vez que has tomado un criterio, tendría que ser el criterio que mantengas. El cuarto criterio de la contabilidad es el de la prudencia valorativa.
El criterio de prudencia valorativa quiere decir que hay que apuntar siempre por lo que nos ha costado, es decir, por lo que vamos a terminar pagando el bien que estoy haciendo o por lo que voy a terminar cobrando el bien que estoy haciendo la actividad. Prudencia valorativa. También la prudencia valorativa dice que no solo habría que apuntar el bien por el valor de coste, sino si hay una fluctuación importante en el mercado, tendría que apuntarse por el valor de mercado o el de coste o el menor de los dos. Desgraciadamente, y ahora voy a hacer un pequeño inciso, este criterio se salvó y ha sido el origen de la crisis del 2008, que vosotros me imagino que ya habréis oído, ¿no? Se empezaron a apuntar las cosas no por el valor de coste o por unos valores de mercado que hipotéticamente estaban inflados, de forma que cuando vino luego la famosa recesión, hubo el parón, el Lehman Brothers, etcétera, etcétera, deprisa y corriendo hubo que empezar a cambiar la valoración de los almacenes, de los clientes, etcétera, etcétera, y eso es lo que provocó que los balances que en principio aparecían con una solvencia, es decir, con unos resultados positivos, de pronto empezaron a aparecer claramente negativos y algunas entidades los llevó a la quiebra. Vosotros no, por favor. Ser prudentes. Cualquier problema, os decía ayer, por grave que sea, contra antes lo conozcáis, mejor. Podréis hacer resolver el problema. O sea, siempre el criterio que tenéis que utilizar y transmitírselo a vuestro contable, porque una cosa que os digo de pasada es que vosotros no venís aquí a hacer contabilidad, venís a generar riqueza, que sois emprendedores, tendréis que tener un contable que os haga esto. Hay contables que, vamos, por 100 euros te hacen la contabilidad al mes, sobre todo al principio cuando estáis empezando en empresas, emprendimientos pequeños. Entonces tenéis que decirle siempre que, por favor, los apuntes estén al valor de coste o el de mercado o el menor de los dos. Por último, el último principio contable es que no vale la compensación. Es decir, si yo te compro algo y tú me vendes algo, no podemos hacer un borrón. Tenemos que hacer un apunte de lo que te he comprado o del gasto que tengo y un apunte del ingreso que tengo. No se puede hacer un borrón de la contabilidad. Seguimos. Vamos a ver que la contabilidad, hay dos tipos de contabilidad, que son la contabilidad general o exterior, que es la contabilidad que nos pide el socio invisible, en el cual ahí lo que nos dice son cosas fundamentales como dónde estoy, gano o pierdo dinero, necesito recursos, financiación. Ese es un tipo de contabilidad, pero hay otra contabilidad que yo la que os recomiendo. La otra tenéis que hacerlo sí o sí, porque si no, vuestro socio invisible va a decir que no estáis cumpliendo la ley y, por lo tanto, que necesita saber el estado de las cuentas. Yo recomiendo, y por eso vamos a hablar luego de un tema específico que son los costes, de que además hagáis lo que se llama contabilidad analítica. Se llama también interna, contabilidad de costes o contabilidad de gestión. ¿Por qué os digo esto? Porque además de deciros lo anterior, de dónde estoy, si gano, pierdo, qué recursos necesito, etcétera, te dice qué es lo que está pasando, qué es lo que hago yo para ganar o perder, cómo mejoro la gestión. Porque, insisto, vosotros venís aquí, una vez más, perdonadme, a gestionar y a generar riqueza. Y entonces os interesa, cuando veáis la foto del balance, saber lo que está ocurriendo y tener herramientas para hacerlo cada vez mejor. Entonces, eso es la contabilidad analítica. Vamos a seguir ahora hablando de la contabilidad general. La contabilidad general, fijaros, esto viene aquí del año 2007, como tenemos el socio invisible, es el que nos dice las reglas de juego en cómo se tiene que hacer la foto. Es una ley que se llama Plan General de Contabilidad, que suele ser un real decreto o lo que sea. Entonces, eso se cambia muchas veces. Además, con la entrada al mercado común se suele tener, con la Unión Europea, hay unas directrices que son comunes para todos los países, porque además las empresas, al ser multinacionales, tienen que estar vistas de distintas nacionalidades, países. Pero en síntesis es lo que os voy a poner aquí. Siempre, siempre, siempre os dice
que a la izquierda se apunta dónde están los recursos y a la derecha de dónde vienen los recursos. Y además nos van a dar, ese plan de general de contabilidad nos va a dar unos numeritos que son la etiqueta como para saber en qué cajón tengo que ir apuntando o aparcando cada recurso que tengo. Entonces, y eso es por ley, o sea que eso, siempre que tengáis un inmovilizado, vais a tener que ponerlo en un cajón que empieza por 2, las existencias o stock en un cajón que empiece por 3, los deudores, el dinero que os deban, en un cajón que empieza por 4, y la tesorería en un cajón, es decir, los bancos y tal, en un cajón que empieza por 5. Los gastos en un cajón que empieza por 6 y en el otro lado, ¿de dónde vienen los recursos? Pues de los fondos propios es el cajón 1, los acreedores también 4 y los ingresos en el cajón 7. Esto, si os dais cuenta, aquí está puesto al contrario a lo que ponía ayer, aquí está puesto de más, de menos líquido, el inmovilizado arriba, a más líquido la tesorería abajo, y por lo tanto el pasivo, lo importante de la colocación esa con el plazo es que sean coherentes, porque estamos buscando, luego analizaremos la armonía de cómo están esos recursos. Entonces, en el activo lo hemos ordenado de menos líquido a más líquido, el pasivo lógicamente tiene que estar ordenado de menos exigible, que son los fondos propios, a más exigible. Bien, vamos a entrar ahora para que os familiaricéis, seguro que lo conocéis, y ahora le he dado la vuelta otra vez al calcetín para que, poniendo arriba lo más líquido. Distintos nombres de cajones, y en la jerga financiera, insisto, el balance es mundo financiero, cuenta de resultados era más mundo económico. En el mundo financiero, cómo se va luego la jerga que se va empleando. Está claro que lo más líquido es lo que está en la caja, que está arriba, luego los bancos, las divisas, cuentas financieras, y luego efectos a cobrar, pagos anticipados, existencias con sus grupos de materia prima, materia en curso, productos terminados, inmuebles, terrenos, maquinaria, patentes, tal. ¿Veis? Vais viendo lo de más líquido a menos líquido. Esto, como puede haber tropecientas mil cuentas, cuando se habla, se suelen hacer agrupaciones, que son las que os voy a poner ahora. Toda la parte de arriba, pues como su nombre indica, está bastante disponible. En el fondo tienes que o echar mano a un cajón o ir a un banco o hacer un talón, una cosa, y por eso se llama disponible. El segundo grupo se llama realizable, es decir, porque estás pendiente de que se realice el pago que te van a hacer. El siguiente grupo es un inmovilizado, es decir, una cosa que va a estar con nosotros más de un año, y eso es un inmovilizado que se puede tocar, por eso se llama inmovilizado tangible. Ahí suelen estar los inmuebles, los terrenos, la maquinaria. Si lo de arriba se llama inmovilizado tangible, luego está el inmovilizado intangible, porque existe, pero suelen ser un documento o algo así, que es el inmovilizado intangible. Y por último están las inversiones financieras. De todas formas, si se quiere agrupar esto más, se puede agrupar todo lo de arriba, tanto el disponible como el realizable, en una cosa que se llama activo corriente. ¿Por qué es corriente? Porque lo que viene a ser lo normal de mi actividad. Yo no estoy comprando inmuebles o terreno o maquinaria todos los días. Sin embargo, lo que normalmente estoy haciendo es adquiriendo existencias para venderlas, que da crédito a un cliente, que termino cobrando. Por lo tanto, eso es lo que es una especie de bicicleta, lo que estás dando corrientemente, la actividad que estás teniendo. Aquí han pensado poco, si lo de arriba se llama corriente, pues lo de abajo se llama no corriente. Cuando se habla el activo no corriente, pues es el resto, es lo que es los inmovilizados, las inversiones financieras, etc. También todo eso corresponde a lo que se llama activo real, y luego puede haber una serie de apuntes que son, sobre todo los gastos de constitución, primer establecimiento, que es un activo que queda ahí, pero que es un activo ficticio. Si hemos ordenado así el activo, por contra, o al otro lado, tenemos que, de dónde vienen los recursos, están en el pasivo. Tendremos que ordenarlo también, en este caso, de más exigible a menos exigible. Lo más exigible son los proveedores, acreedores,
efectos a pagar, créditos bancarios a corto plazo, los pagos que tengo que hacer al personal. Luego viene otro grupo de préstamos hipotecarios, obligaciones, créditos bancarios. Este es un tipo, esta nomenclatura, os podéis imaginar en el Plan General de Contabilidad, yo estoy poniendo aquí un ejemplo. Hay tropecientas cuentas, o sea, pero bueno, insisto, no estamos dando un curso de contabilidad. Os estoy diciendo el tipo de cosas que hay. Lo que es importante es dónde tiene que ir cada cosa y que tiene que estar ordenada en base a un plazo, a una exigibilidad o una disponibilidad. Entonces, pues seguimos hablando, crédito de bancario, capital, reserva, provisiones, beneficios. También se suele agrupar, si lo de arriba lo anteriormente hemos hablado, que es el activo corriente, pues esto, como tenemos que buscar la armonía, siempre no olvidaros nunca de que luego tendremos que ver, cuando terminamos de describir todo lo que estamos viendo, precisamente que la armonía que existe de estos recursos. Pues si lo de la izquierda lo he llamado activo corriente, tendré que compararlo con lo que se llama pasivo corriente o exigible a corto plazo. Lo siguiente, pues es el pasivo o exigible a largo plazo, pasivo no corriente o exigible a corto plazo. Todo eso, lo que ahora tradicionalmente se llama pasivo, que todo eso son los recursos ajenos, es decir, dinero que está manejando la sociedad o el emprendimiento, pero que provienen de fuera, o sea, que no son recursos propios, que es lo que viene abajo, que son los fondos propios o el patrimonio neto que tiene la sociedad. El pasivo también es legal estatutario, pasivo voluntario. Bueno, lo de arriba también se llama crédito de funcionamiento, crédito de financiación. Bueno, es nomenclatura para que os vaya sonando. Bueno, aquí, con todos esos criterios y sabiendo que existen esos cajones, el contable va a utilizar una tecnología que es, primero, apuntar cada movimiento que está pasando día a día, y por eso se llama diario. Ese diario luego lo va a trasladar a los distintos cajones. Como hay muchos cajones, ese documento se llama mayor, porque están todos los cajones puestos en un papel. Antiguamente, en las películas que se ven históricas, pues ahí donde estaba el señor con el mayor, salía un libro enorme con sus manguitos y tal y cual. Ahora todo esto lo hace un ordenador. En cuanto que lo apuntes en el diario con el número, la clave que has puesto, directamente la clave del 2, del 3 o del 4 que estamos diciendo, lo está pasando directamente al mayor. Y luego el mayor, eso, se ordena. Te olvidas de todos los apuntes y vas simplemente al final de cada renglón, de cada cajón, y lo llamas balance de sumas y saldos, y luego eso lo recuperas en un documento, que es el que tenéis en el ordenador en este momento, que es ya definitivamente el balance de situación, es decir, la foto en un momento determinado. Esto es la foto de una empresa que se llama Emprendedores Sociedad Limitada al 31 de diciembre, os dais cuenta, al 31 de diciembre. No, esta no es la foto del 29 de diciembre, no, esa no sé. Esta es el día 31 de diciembre, cómo estaban los recursos de la compañía el 31 de diciembre del 2010. Y entonces veis que a la izquierda, ¿dónde tenía los recursos la compañía? Pues aquí está ordenado una vez más en Plan General Contabilidad de Español. A la izquierda, arriba, tenemos el activo no corriente. El activo no corriente, pues se pone que tenemos un inmueble que estuvo valorado a 110.000 euros, que ya se ha amortizado porque ha pasado un periodo, por ejemplo, unos 10.000 euros, por lo tanto ahora el valor del inmueble es solo de 100.000, que tenía un vehículo que se adquirió a 5.000 euros, pero como ha pasado también un periodo, ya se ha amortizado 1.000 euros y el vehículo solo tiene un valor de 4.000 euros, por lo tanto el activo no corriente de la sociedad esta, el emprendimiento es 104.000 euros. Pasamos al corriente. ¿Qué deudores tiene? Pues tiene un cliente que ha vendido, o varios, los que sean, que le deben 35.400 euros y luego tiene una tesorería, es decir, en bancos o en el cajón, tiene 85.280 euros. La suma de eso, todos los recursos que está manejando la compañía, que no son los de la compañía, insisto, los de la compañía los veremos a la derecha. Los que maneja la compañía son 224.680 euros. ¿De dónde vienen esos recursos? Pues vienen, como están ordenados de menos líquido a más líquido, tendremos que ponerlo de menos exigible
a más exigible. A la derecha tenemos que la compañía esta se creó con un capital de 220.000 euros, que en este periodo ha ganado 2.400 euros, por lo tanto tiene unos recursos propios o fondos propios de 222.400 euros, parece que no debe nada a nadie a largo plazo y que a corto plazo pues debe el IVA que ha estado haciendo lo que cobra y lo que vende y lo que paga de IVA, la diferencia y que le queda, pues entonces tiene que devolvérselo al préstamo, el favor que ha hecho a Hacienda. El IVA debe 1.980 euros y también debe una seguridad social de 300 euros. Total, el pasivo, como no puede ser de otra forma, 224.680 euros. Cuando dice alguien, es que no me cuadra, no es que no te cuadre, es que lo has hecho mal. Quiere decir que en algún momento no has apuntado siempre a la izquierda lo que tienes que apuntar a la derecha, o a la derecha lo que tienes que apuntar a la izquierda. Entonces, bueno, aquí si os dais cuenta, ya tenemos de un vistazo unas cosas muy importantes, ya cómo están todos los recursos de la compañía. Ya sabes que tienes 85.000 euros en caja, que te deben tanto, que tienes unos inmuebles de tal, que debes tú no sé qué. Insisto, no confundir nunca el dinero, y lo vamos a ver luego con más detalle, el dinero que tiene la compañía en el banco, 85.000 euros, con el dinero que es de la compañía, que son 222.400 euros. Ese dinero está diluido por tanto con los inmuebles, como los deudores, como la tesorería. O sea, veis que no tiene nada que ver el dinero que hay en el banco con el patrimonio realmente, la propiedad que es de la compañía, porque el otro no es de la compañía. Aquí ya estamos entrando y estáis viendo por qué he insistido siempre tanto en lo de los ingresos y gastos, cobros y pagos, y que no tiene nada que ver. Y para insistir un poco más, aquí os recuerdo que aquí hemos venido a generar riqueza. Entonces, una vez que tenemos el balance y vemos la gestión, vemos la foto de cómo está todo, esta foto se nos queda un poco escasa porque me dice sí, que hemos generado riqueza, como veis ahí, 2.400 euros, que son pérdidas o ganancias. Hemos tenido ganancias de 2.400 euros. Pero, oye, me es insuficiente. Quiero saber por qué he generado ese dinero. Y eso se complementa siempre el balance poniendo un zoom en esa cuenta, en ese pequeño renglón, que es el zoom de la cuenta de pérdidas y ganancias que vimos ayer. Dices, los 2.400 euros me han venido de que he ingresado 30.000 euros. Si os dais cuenta, aquí mira, veis que he ingresado 30.000 euros. Sin embargo, el cliente me debe 35.400. ¿No veis? Que el cliente me debe los 30.000 euros que eran míos, más también el dinero que le estoy haciendo el favor a Hacienda, que es el IVA. Entonces, igual pasa los gastos que he tenido, pues he tenido unos gastos de personal, honorarios profesionales, de suministros, de amortización, etcétera, de forma que la diferencia me da el beneficio, el resultado, la gestión que he hecho, la generación de recursos, de riqueza que he originado en este periodo, que es el último periodo del ejercicio, en este caso concreto, sería en el año 2010. 2.400 euros. Pero claro, es muy importante saber de estos 2.400 euros cómo han sido, por qué he vendido mucho, por qué he vendido poco, luego sobre todo los gastos, que es lo que nos interesa luego analizar, que son los más difíciles de que tratar de optimizar, es que es muy distinto. Aquí lo que haríamos rápidamente es, oye, el punto fundamental son los honorarios profesionales. ¿Por qué tengo que pagar tantos honorarios profesionales? ¿No puedo buscar hacer la gestión mejor y tratar de optimizarlos, etcétera? ¿Os dais cuenta que la foto ya te está induciendo, te está facilitando el hacer análisis posteriores? Vamos a analizar ahora el balance de situación en una foto. Tenemos la foto, aquí el activo no corriente arriba, activo corriente abajo. Tenéis a la derecha, lógicamente, los fondos propios a la izquierda, a la derecha arriba, luego el pasivo no corriente y pasivo corriente. Entonces, como lo que tratamos es de buscar la armonía de todo esto, lo primero que tenemos que analizar es si, oye,
como yo quiero tener dinero para seguir funcionando, es decir, tener liquidez, ¿dónde tendría que mirar? Pues tengo que mirar que mis recursos, la liquidez, donde tengo los recursos, que es el activo corriente, es mayor que las deudas que tengo a corto plazo, es decir, el exigible que tengo a corto plazo, que es el pasivo corriente, que está a la derecha. Esa diferencia, que es básica, la voy a llamar fondo de maniobra, que es la diferencia que hay entre el activo corriente y el pasivo corriente. Se busca normalmente que ese fondo de maniobra sea positivo, porque te da tranquilidad. Es decir, si me vienen un día todos los deudores que tengo a la derecha, todo el dinero, de dónde viene el dinero, que son los pasivos, yo puedo hacer frente a ello con todo el dinero que tengo yo a la izquierda, que es el activo corriente. Ese es el fondo de maniobra. Si tienes el fondo de maniobra negativo, quiere decir que te van a venir problemas, pero no quiere decir que estás en suspensión de pagos. La suspensión de pagos será cuando dentro de las partidas de activo corriente, la partida propiamente dicha de la caja sea cero. Entonces sí, es cuando... Pero lo que sí te dice el fondo de maniobra es que Houston, tenemos un problema. Dentro de poco es posible que me vengan todos los de la derecha y no tenga yo con los de la izquierda, que es el activo, los recursos suficientes para hacer frente a ellos. Entonces, a partir de ahí, ya os he dicho muchas veces, no pasa nada, cualquier problema que tengáis, por el mero hecho de conocerlo, el 50% del problema está resuelto, pues a trabajar, a buscar soluciones, a traer más recursos de fondos propios o de un préstamo, etcétera, etcétera. Bien. Igual que hemos dicho que el fondo de maniobra es el activo corriente menos el pasivo corriente, ¿qué es lo que pasa cuando vamos teniendo pérdidas? Cuando vamos teniendo pérdidas, los fondos propios se van haciendo cada vez más pequeñitos, porque nos vamos comiendo los fondos propios. Entonces, la quiebra es cuando esas pérdidas que se van acumulando llegan a tal extremo que los fondos propios desaparecen. Eso es la quiebra. Que, insisto una vez más, y os acordáis que lo anunciaba yo ayer a principio de la sesión, no tiene nada que ver la quiebra con la suspensión de pagos. La suspensión de pagos se ve al fondo, a la izquierda, abajo. Es decir, tengo activo corriente suficiente para hacer frente a lo que viene por la derecha, mientras que la quiebra se ve a la derecha, arriba. Es decir, ¿me quedan fondos propios para yo seguir funcionando o me los estoy comiendo? Normalmente, la suspensión de pagos, es decir, cuando desaparece el dinero, cuando no tienes dinero, puedes estar en suspensión de pagos, sin embargo, tener muchos fondos propios. Lo que tienes es un desajuste de la tesorería, porque el dinero, he dicho que hay que verlo en cantidad y en plazo. Entonces, una suspensión de pagos, pues dices, oye, espérate un poquito y tal y cual, y luego llegarán, como tienes recursos suficientes, pues terminarás al cabo del tiempo, una vez que han pasado el tiempo, pues pagando a los acreedores o el pasivo corriente. Mientras que la quiebra es un problema mucho mayor, porque eso quiere decir que te has comido tus fondos propios y estás manejando el dinero solo de los demás. Es decir, una quiebra puedes tener hasta implicaciones penales, una quiebra fraudulenta, quiebra tal, es decir, que puedes terminar en la cárcel. La suspensión de pagos, que es por lo que empiezan normalmente casi todas las empresas, lo que pasa es que normalmente luego terminan generando en una quiebra, porque la suspensión de pagos lo normal es que te quite el funcionamiento ese que hemos dicho corriente de la empresa y se empiezan a encasquillar la rueda y entonces empiezan a generar cada vez más problemas y terminas en quiebra. Pero estrictamente una suspensión de pagos es un desajuste entre los cobros y los pagos, es decir, entre el activo corriente y el pasivo corriente en un momento determinado. Mientras que la quiebra es que han desaparecido a través de las pérdidas todos los fondos propios que tenía la sociedad. Podéis decir, bueno, vaya lío todo esto. Pues mira, al contable sé que he dicho que vais a contratar por 100 euros y vosotros os dedicáis a lo importante de la empresa, que es producir, vender, cobrar, pagar, etcétera. Al contable hay que darle nada más que dos cosas.
y él es el que tiene que hacer. ¿Qué dos cosas? Pues son la facturación, es decir, veíamos ayer que el documento importante era el albarán, que el albarán se convierte en una factura, pues tienes que darle todas las facturas que has hecho, es decir, la facturación que has hecho a los clientes y todas las facturas que te han venido de los proveedores, o sea, de los servicios exteriores que tengas. Vaya, en el fondo, lo que estás diciendo ahí, le estás diciendo los ingresos y los gastos que has tenido. Y por otro lado, le tienes que dar el extracto bancario, porque el extracto bancario lo que te va a reflejar es todos los cobros y todos los pagos que tenga. Con eso, él tiene que apañárselas en función de la metodología que os he dicho antes, a través de ir apuntando cada cosa día a día en un diario, bla, 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 bla. Os tiene que terminar apareciendo el documento que os he enseñado. Además, tenéis que darles, al cabo de un tiempo, los criterios básicos que la amortización, tenéis que decirle, pues quiero que me amortices esto en tal periodo o menos periodo, tienes que decir si hay algún hecho extraordinario, pues que tiene que algún cliente seguro que no te va a pagar y por lo tanto que tendrá que hacer una provisión especial. Si porque si no el socio invisible no te lo va a autorizar, o si tienes una provisión de insolvencia o de obsolescencia, y también te tendrá que hacer el cálculo de los impuestos. Con eso, el contable te tiene y te hace el balance que hemos visto anteriormente. No sé, me gustaría parar un momentito a ver cómo andáis. ¿Lo habéis entendido? Insisto, esto, si os gusta mucho hacer de contables, pues es como el que tiene el hobby de hacer puzzles. Pero vamos, yo pienso que vosotros estáis para otra cosa. Podéis subcontratar la contabilidad a tal, o si no, oye, hay unos que muchas veces hasta regalan los programas, el Conta Plus, el no sé qué, cuando compras algún periódico, y entonces lo que tienes que ir sistemáticamente introduciendo día a día lo que va pasando, siempre apuntando a la izquierda y a la derecha lo que vas haciendo, metiéndolo en los numeritos que os he dicho. Por ejemplo, el numerito 5, que es el de tesorería, será 5.1 el BBV, 5.2 el Banco Santander, 5.3, o sea que eso tiene todos los desgloses que queráis a través de una codificación. Y 5.1.1 BBV de Madrid, 5.1.2 el BBV de Logroño, o sea, pero los cajones son infinitos. Pero bueno, los que infinitos no, los que necesitéis. Y entonces, al final, el Conta Plus os termina sacando la foto. Pero vamos, mi consejo es que lo entendáis. Lo fundamental es que tengáis claro cómo se ve el balance, lo que hemos visto aquí, lo que hemos visto en esto, que lo sepáis leer, que lo sepáis entender, que sepáis de dónde viene y luego que sepáis analizar las masas patrimoniales estas que hemos dicho. ¿Preguntas hay, insisto? ¿No hay nada? Estamos Fernando, Federico. Carlos, a ver si alguien quiere preguntar algo o tiene cualquier cuestión. Vale. Pero por ahora nada, todavía. Por ahora nada. Bien. Bueno, pues entonces seguimos. El cuarto documento, herramienta que utiliza el mundo económico financiero, es el de los ratios financieros. O sea, hemos hecho la cuenta de resultados, de pérdidas y ganancias, hemos visto la tesorería, hemos visto el balance y ahora vamos a ver lo cuarto, que es lo más complicado de todo, que lo que vamos a hacer es dividir. Cada vez que dividamos, igual que decíamos que cada vez que hacíamos una resta estábamos haciendo un margen, cada vez que dividimos algo, una magnitud, en la foto esa que hemos visto, tanto del balance como la cuenta de resultados, en cuanto empezamos a dividir unos cajones contra otros, estamos haciendo ratios, que es división de tema este. El cálculo, los ratios que vamos a analizar ahora alguno, importante, lo importante del análisis del ratio no solo es su valor, sino ver cómo evoluciona, porque lo importante del ratio es ver que el ratio cada vez es mejor. Es decir, si hacemos un ratio, como veremos ahora, de liquidez o de solvencia o de rentabilidad, que son los ratios básicos, como vamos a concretar,
Pues que la rentabilidad, si te sale un 4%, pues que al año siguiente o al trimestre siguiente sea el 4,1 y después que sea el 4,4 y después, y lo mismo el ratio de liquidez o el ratio de solvencia. Estos ratios normalmente son los que si vais a un préstamo, pedís un préstamo a una entidad financiera, son los que van a manejar la entidad financiera y los llama covenants, es decir, la manera que te va a analizar para ver cómo evoluciona tu negocio en las magnitudes económicas y pues entonces es a través de estos ratios y los llama covenants. Entonces, hay tres grandes familias de ratios. El ratio de la liquidez, que está analizando en el fondo el problema, la dimensión que decíamos ayer del plazo, es decir, cómo andas de tesorería, la liquidez es activo corriente partido pasivo corriente, por ejemplo, se puede definir así. Veréis luego que se pueden definir de muchas formas. Hay libros enteros sobre ratios, pero lo que tenéis que ver es que siempre son cocientes de una magnitud con respecto a otra y que lo que es importante es cómo va evolucionando. La liquidez es siempre comparar, el ver cómo está tu situación de tesorería. La liquidez hemos dicho que era la tesorería. Entonces, y por lo tanto, una manera de verlo es cómo está tu activo corriente, que hemos dicho que normalmente tiene que ser mayor que el pasivo corriente. Por lo tanto, el activo corriente partido por el pasivo corriente normalmente tiene que ser mayor que 1. ¿Cuánto mayor que 1? Pues depende de cada actividad. Lo importante es que el que tengáis cada vez sea un poquito mejor. El ratio de solvencia, que lo que mide es la otra dimensión, la tercera dimensión, que es la dimensión del riesgo, es lo que dice cuánto riesgo estoy corriendo yo con mi actividad. Hay el ratio de garantía, que es entonces, si yo, lo que trata de medir la solvencia es que yo cuántos recursos de otros estoy utilizando comparado con los recursos míos. Contra más recursos de otro emplee, comparado con los míos, estoy corriendo más riesgos. Ahora, si yo prácticamente todo lo que estoy manejando es mis propios recursos, mis recursos propios, valga la redundancia, pues no tengo prácticamente ningún riesgo porque no va a venir nadie a pedirme cuenta, por así decirlo. Entonces, la solvencia es la que mide el riesgo y puedes medirlo pues a través de recursos ajenos partido por pasivo total o activo total partido por recursos ajenos, o sea, jugando siempre con la parte del pasivo, el cómo están esas magnitudes del pasivo. ¿Veis aquí veis que hay tropecientos, insisto, libros enteros de los ratios que pueda haber. ¿Qué valores orientativos? Bueno, pues los valores orientativos, ahí he puesto uno porque siempre me pedís, pero es un valor orientativo, que además, vosotros lo que tenéis que hacer es hacer el ratio que os interese y compararlo primero con vosotros mismos, cómo va evolucionando y va evolucionando cada vez mejor. Es decir, que cada vez tenéis más liquidez, cada vez tenéis mayor rentabilidad y cada vez tenéis mayor solvencia. La gracia, como veíamos ayer al final, es que muchas veces estos parámetros unos juegan contra otro. Contra más rentabilidad a lo mejor tienes que correr más riesgo, a lo mejor para tener menos riesgo tienes que tener menos liquidez. O sea, ahí ya estáis jugando al ajedrez, ya estáis jugando con las fichas. Pero lo que tenéis que ver es cómo eso armonía va evolucionando con vosotros mismos. Después, si tenéis la suerte de que en vuestro sector hay unos ratios o unos informes relativos a cómo los ratios de la competencia, etcétera, etcétera, pues fenómeno también. Pero vamos, insisto, lo importante es ver con vosotros mismos cómo vais evolucionando. Es así que, por ejemplo, un ratio importantísimo que estábamos diciendo, que es el de garantía, es decir, cómo la solvencia que tienes. ¿Sabéis cuál es el sector que menos solvencia, el ratio de solvencia menor? El que peor solvencia tiene, el sector que tú haces el ratio de dividir los recursos propios por los recursos ajenos y te sale muy pequeñito, pues es el sector de la banca.
O sea que los bancos normalmente os van a pedir que tengáis un ratio de solvencia, es decir, que los recursos propios con respecto a los recursos ajenos sean mayor que 1, no sé qué, no sé cuántos, cuando la banca, precisamente su propia actividad es la que menos solvencia tiene. Precisamente por eso es por lo que está sometida a toda la fiscalización que está, de forma que tenga cada vez, cuando hay un problema como ha habido, pues les hacen que tengan el Basilea 1, Basilea 2, o sea, que tengan cada vez mayor recursos propios con respecto a recursos ajenos, que cada vez tenga un ratio de liquidez suficiente, o sea, están unos controles, están sometidas a un control estrictísimo, pero precisamente porque de propio origen de su propia actividad, el ratio es muy bajo, porque está así hecho. Por eso quiero deciros que depende del sector, unos ratios tienen que ir de un rango y otros ratios tienen que ir de otro. Lo que sí está claro es que vosotros tenéis que tratar sobre vosotros mismos haciéndolo cada vez mejor. Dentro de la multitud de ratios que podéis hacer, lo que yo os recomiendo, y es más, os pido por favor que hagáis, es el ratio fundamental, que es el que veis ahí. Enlazando con el principio de la charla de ayer y hoy, ¿a qué hemos venido aquí? Hemos venido a generar riqueza con el mínimo riesgo posible. Pues ese ratio es el que tenéis ahora puesto en la pantalla, que es el beneficio, es decir, la riqueza que estáis generando con respecto a los recursos propios, es decir, el dinero que habéis puesto para empezar a que funcione la actividad. Rentabilidad sobre recursos propios es lo que mide, es la quinta esencia de lo que estáis tratando de obtener con vuestro emprendimiento. Lo que pasa es que es un ratio muy frío, te dice pues 3, 27, 42, pero no te incita a mejorarlo, no te incita, bueno, y ahora ya que ya sé esto, ¿qué es lo que hago para hacerlo cada vez mejor? Entonces, por eso os he desglosado a la derecha lo que pone que ratio sobre recursos propios, beneficio sobre recursos propios, es igual a beneficio. Si yo multiplico y divido por V, que son las ventas, y multiplico y divido por el activo total, que son todos los recursos que está manejando la compañía, pues ya esto ya me dice otra cosa, ya me dice cosas que se pueden tocar, que se pueden gestionar, porque me dice que beneficio sobre ventas, que normalmente es el margen, y por las ventas sobre activo total y por el activo total sobre recursos propios es igual, esto es una identidad matemática, es igual al beneficio sobre recursos propios. Pero claro, ya sé a quién tengo que hablar. Si el beneficio sobre ventas lo quiero mejorar, pues tengo que hablar con las personas o el departamento de comercial o de operaciones. Es decir, o que operaciones cada vez tenga menos gastos, o que el comercial cada vez tenga más ingresos, o sea, que venda más caro, haga más cosas, etcétera, etcétera. Sí, yo lo que quiero es mejorar las ventas sobre activo total. Eso quiere decir que para igualdad de ventas me interesa que el activo total sea lo más pequeñito posible. Es decir, me va a interesar tener el menos dinero posible, siempre que no te pases y no caigas en suspensión de pagos, el dar el menor crédito posible a los clientes, porque entonces cobrar lo más rápido posible. Me va a interesar el tener el almacén más pequeño. Por eso hay compañías que tienen almacenes, se inventó el just in time, por ejemplo. Hay almacenes que en la industria automovilística, los almacenes es los que tienen los camiones que van del suministrador a la fábrica, etcétera. O me va a interesar tener el activo total mayor con respecto a los recursos propios. En esto es en lo que se basa, por ejemplo, el mundo de la banca, que siempre te dicen, no, es que nuestro margen es muy pequeño, bla, 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 pero sin embargo el activo total sobre recursos propios es enorme, como os he dicho antes. Tienen muchísimos recursos que son ajenos y por lo tanto el activo total es muy grande, porque el activo total, os recuerdo que es igual al pasivo total, es muy grande comparado con los recursos propios. En fin, esto rápidamente, cuando tengáis un documento, lo primero que tenéis que hacer es ver esto y cómo analizar esto para que luego irlo siguiendo. Luego, insisto, hay multitud de ratios. El plazo de cobro para plazo de pago, la gestión de compras, rotación de stock es las compras que tengo por el almacén que tengo. Bueno, si os interesa el tema, podéis profundizar, porque podéis comprender que en 2 horas no puedo yo desarrollar todo esto, pero lo que sí quiero que quede claro, que ratio es siempre una división
entre las magnitudes que aparecen en un balanceo en la cuenta de resultados, y que lo fundamental de esos ratios es, primero, saber si estás generando riqueza o no estás generando riqueza, que es este, y luego hay que ver por lo menos 3 cosas, que son rentabilidad, solvencia y liquidez. Rentabilidad, mira por dónde, ¿qué es? La cantidad, la dimensión de cantidad, o sea, es decir, el beneficio sobre ventas o el beneficio sobre algo, esa liquidez, esa rentabilidad es buena. La solvencia, es decir, corro mucho riesgo, poco riesgo, es decir, los recursos propios que estoy empleando yo con respecto a los recursos ajenos son coherentes o estoy corriendo mucho riesgo. Y el plazo, es decir, el dinero que tengo líquido me va a resolver los problemas de las deudas que tengo a corto plazo. ¿Os veis? Ya estamos casi terminando, no estamos terminando, pero ya estoy viendo, porque os empecé diciendo que siempre hay que verlo en las 3 dimensiones: rentabilidad, solvencia, liquidez. Cuando te dice alguien, no, es que tengo una empresa muy rentable. Bueno, sí, muy bien, perfecto. ¿Eres solvente? ¿Cómo están tus recursos propios con tus recursos ajenos? Sí, bien, muy bien. Pero, oye, ¿y tienes dinero en la caja? ¿Estás líquido? ¿Tienes dinero líquido? ¿O vas a tener un problema a corto plazo de suspensión de pago? Mientras que no contestéis estas 3 preguntas, no sabéis exactamente, no estáis viendo el volumen, no estáis viendo en 2 dimensiones o en una dimensión nada más. Tenéis que verlo en las 3 dimensiones: rentabilidad, solvencia, liquidez, cantidad, plazo, riesgo. Preguntas. Fernando, ¿hay preguntas? Por ahora no tenemos ninguna y bueno, lo último que han dicho es que todo claro, que todo está claro. Todo está claro. Bueno, digamos que la exposición general podríamos terminarla aquí. Ya hemos dicho que el mundo económico-financiero se mueve dinero, el dinero se mide en cuatro herramientas: cuenta de pérdidas y ganancias, que es la fundamental que emplea el economista; cuenta de tesorería también, que es ver el dinero, unos ingresos y gastos. La tesorería son cobros y pagos; el balance, que es armonía, que es la que mueve más el aspecto financiero, igual que los ratios, que son las divisiones. Dicho eso, hay 2 conceptos que son fundamentales y por eso voy a dedicar un ratito para que hacer un análisis especial, que son el concepto de costes, que es lo que nos permite, como os he dicho antes, sobre todo mejorar la gestión. Y por último terminaremos hablando del concepto de riesgo, que ya os dije ayer, que es el más complicado de tener, porque la sensación de riesgo, igual que todo el mundo tiene claro que 8 es más que 4 y por lo tanto es mejor tener una rentabilidad del 20% que del 10%, y todo el mundo tiene claro que es mejor cobrar hoy que cobrar mañana, y que pagar pasado mañana que pagar hoy. Esos conceptos todo el mundo los tiene claro. El concepto del riesgo es más difuso, aparte de que es subjetivo, pero sí hay un método, que es el que voy a terminar explicándoos, para ver el riesgo que tiene una actividad. Juan Carlos, sí. Hay preguntas. Michael dice, qué bueno, creía siempre que ser solvente y ser rentable era lo mismo, me queda claro. Y después, Álvaro pregunta, lo de los ratios, ¿cuáles serían los que más interesarían a nosotros y cuáles a los bancos? Bueno, el banco te va a mirar. Yo creo que tanto a ti como a los otros, los 3 ratios que te he dicho son fundamentales. O sea, el banco te va a mirar si eres solvente. O sea, el banco no te va a prestar a ti, normalmente no te va a prestar más dinero a ti del que tú eres capaz de poner en capital social. Eso lo tiene normalmente el banco, prohibido. O sea, que dice, oye, ¿yo cómo voy a correr más riesgo que tú? O sea, no, si yo te presto 10 es porque tú tienes de capital social también 10, como mínimo eso, vamos. Eso te va. Ahora, el banco también te va a mirar acto seguido el negocio que vas a hacer, a lo mejor en un principio no, pero que a medio plazo es rentable, es decir, que genera riqueza. Y luego el banco lo que tienes que, y sobre todo tú también, tener muy claro es que cuando los compromisos de pagos que vas adquiriendo,
a través del exigible a corto plazo, es decir, que tienes una buena disposición de liquidez, que vas teniendo una tesorería suficiente. Luego es que, insisto, depende de la actividad que tengas, mirarás, si eres un gran almacén, pues te será muy interesante mirar el ratio de los almacenes que he puesto antes, la rotación de stock. Te interesa que contra más rápido fluya el dinero, la mercancía, mejor. Si eres una financiera, otra cosa. En fin, ¿veis? Lo que te interesa es que te preste mucha gente dinero para que tú puedas manejárselo. Pero sobre todo esos tres que os he dicho, con el gran primero del beneficio sobre recursos propios, es la clave. Insistiendo en que no mezcléis nunca la rentabilidad, la solvencia y la liquidez. Por ejemplo, la duquesa de Alba, está claro que nadie duda de su patrimonio, puede ser súper solvente. Sin embargo, en un momento determinado puede tener un problema de liquidez porque no tenga dinero y tiene que vender un cuadro. No sé si nadie duda que la duquesa o la casa de Alba sea solvente, pero puede tener en un momento determinado problemas de liquidez porque se ha comprometido a pagar cosas sin tener en cuenta el dinero que iba a ingresar, que iba a cobrar. ¿Veis que son dos cosas diferentes? O sea, la solvencia es el patrimonio, es los recursos propios que tienes, rentabilidad es lo que la máquina está generando, la actividad que está generando, y por lo tanto es el beneficio sobre recursos propios que va generando, y liquidez es el dinero que tienes en el cajón. Muy extractado, pero esas son los grandes focos. El problema es que la gracia que decíamos ayer, Federico, también, es que esto es tridimensional. Tienes que estar jugando porque a veces, si quieres tener mucho dinero en la caja, te va a reducir la rentabilidad. O si quieres tener poco dinero en la caja, la solvencia va a estar muy fastidiada. O sea, que hay que tratar de buscar el máximo de volumen, por así decirlo. Eso es jugar al ajedrez. ¿Vale? Más. Pues por ahora, Juan Carlos, no tenemos ninguna más, por ahora. Vale, bueno, pues entonces he hecho un apartado. ¿Os acordáis ayer que cuando hablábamos de los gastos decíamos que son todos los insumos que vienen de la sociedad traducido en dinero y que a su vez eso lo dividíamos en tres cosas? Una, que eran los insumos, las cosas que necesitas que están muy ligadas a la actividad, a lo que tú estás haciendo. Otras que también las necesitas, pero que están más ajenas a la actividad, pero es decir, no van ligadas a la propia actividad, da igual que tengas más actividad o menos, y unas terceras que van a estar con vosotros o con la actividad más de un año. Esas terceras las llamamos inversión, las que están muy ligadas a la actividad lo llamábamos costes. La contabilidad general, que es la que hemos estado viendo hasta ahora, era la contabilidad que nos dice dónde estoy, gano, pierdo, necesidad de recursos, etc. Y hemos dicho antes que existe la contabilidad analítica, que es la que, o también contabilidad interna de gestión o de costes, que nos dice cómo mejoro la gestión. O sea, ahora vamos a entrar ya puertas adentro a ver cómo nos arremangamos y mejoramos lo que estamos haciendo. ¿Qué es el coste? El coste es un gasto ligado a la actividad, a un producto o a una actividad. La palabra clave es una actividad, actividad. Es decir, por ejemplo, el alquiler de un local, ¿es un coste o es un gasto? Depende. Si tu actividad es alquilar locales, será un coste. Si tu actividad es hacer muebles, que decíamos ayer, pues es un gasto. Es un coste porque tu actividad es contra más alquiles, más movimiento estás haciendo, etcétera, etcétera, mientras que es un gasto si lo que es un edificio que tú pagas el alquiler, pero pagas el alquiler, hagas una silla o hagas 10.000 sillas. El alquiler del local va a ser siempre el mismo, va a ser un gasto. Es importante que veáis esto. Una empresa informática, un ordenador es un coste, es un gasto o es una inversión. Pues depende. Si el ordenador te dedicas a vender y a comprar ordenadores, es un coste. Si es un ordenador que te va a durar un año, es un gasto.
Ahora, si tu empresa es el ordenador que has comprado para los próximos 3 años de la famosa fábrica de muebles, pues es una inversión. Las palabras claves son actividad y plazo. Que pagáis a un vendedor. Pues si tú a un vendedor le pagas independientemente de lo que venda, será un gasto. Si tú le pagas directamente proporcional a lo que esté vendiendo, es decir, le das una comisión, es un coste. No sé si veis, es que esta diferencia es importante para luego cuando nos metamos en análisis de cosas. Lo que es importante del coste es que hay que tener en cuenta el coste que se produce en un periodo determinado. Siempre estamos hablando de cantidad, plazo, riesgo. O sea, por ejemplo, dice, si yo gano 1.000 euros al mes, ese es el coste y hago 10 sillas, 1.000 euros entre 10 sillas, ¿el coste de la silla es 100 euros? No, porque tú ganas 1.000 euros al mes, pero cobras 14 pagas, por ejemplo. Y además hay un mes que no trabajas, que estás de vacaciones. Tienes que periodificarlo. Tú en realidad, el coste, aunque tú ganes 1.000 euros al mes, el coste sería 14.000 euros partido por 110 sillas, porque si cada mes haces 10 sillas y hay 11 meses nada más de actividad, ese es el coste. Fijaros la diferencia. El que hagas el coste bien o hagas el coste mal, te lleva a un análisis equivocado, ¿o no? O sea, el coste hay que periodificarlo, hay que ver, por ejemplo, si el coste es importante, como veremos luego, hay que tener en cuenta en cada vez que se vuelve a repetir, si el coste, si tú tienes 14 pagas o tienes un mes de vacaciones o lo que sea, tienes que en el periodo anual. Clases de coste. Pues en las clases de costes ocurre igual que os decía antes con el tema de los ratios. Hay tropecientas clases de coste. Coste directo, coste indirecto, fijo, variable, proporcional, parcial, completo, estándar, presupuestado, real. Yo sí me gusta pararme en que lo fundamental del coste tenéis que buscar los costes relevantes, es decir, los costes, los 2, 3, 4 costes importantes de vuestra actividad. Los demás no volveros locos. Todo coste lleva un coste, es una traba-lenguas. Controlar lo que te cuesta cualquier cosa, tendrás que poner un control, tendrás que hacer una anotación, tendrás que hacer costa, va a tener un coste, por lo tanto, centraros en lo relevante. Os decía yo ayer, por ejemplo, que una de mis actividades he sido director general de una siderurgia. En una siderurgia tenía 2.000 personas, o sea que tampoco era un tallercito. ¿Cuál pensabais que vosotros era el coste relevante de una siderurgia, o de la siderurgia que tenía yo en mi concreto, que era una industria de horno eléctrico, tal? Por supuesto, el más relevante era la materia prima, que partíamos de chatarra. El siguiente, normalmente, seguro que alguno está pensando que era el personal. Os he dicho que tenía 2.000 personas. No, el siguiente más relevante era la energía eléctrica. Yo pagaba más de energía eléctrica, y pobrecitos ahora con esto, lo que está pasando con la electricidad, que la nómina. Bueno, para daros una idea, yo consumía el 20% de consumo eléctrico de la provincia. O sea, era relevante. O sea, para mí el negociar el acuerdo o lo que estén haciendo ahora con el tema de la electricidad, etcétera, era fundamental, más que el convenio colectivo. ¿El siguiente coste relevante cuál era? Pues tampoco era el personal, era el transporte. El acero pesa mucho. El yo tener un buen acuerdo con el puerto que teníamos de mar, etcétera, etcétera. Yo movía el 20 y tantos % de las toneladas de ese puerto. Entonces, el tener un buen acuerdo con la autoridad portuaria, para mí era más importante que, una vez más, que el convenio colectivo, que también era importante, era el cuarto concepto importante. Pero bueno, quiero deciros que tenéis que dosificar, ver claramente lo que es relevante en vuestra actividad, y eso es lo que tenéis que tener clarísimo. Lo otro, pues oye, lo vais a seguir, pero no hay que despreciarlo, no hay que despreciar nada, pero no hace falta poner un sistema específico para eso. En el fondo, lo que digo aquí, el coste importante es lo que nos interese para el análisis, es decir, para mejorar la gestión. La finalidad de la contabilidad analítica de los costes, pues es cuánto cuesta un producto o un servicio.
Entonces, el coste, una cosa clara que tenéis que tener desde ya, el coste es una referencia del precio de venta. El que dice, oye, la silla esa que hemos calculado antes, el coste que tenía yo era 20 euros, por decir algo, pues entonces lo vendo a 25. No, lo vendes a lo que el mercado te acepte. Si puedes venderlo a 40, ¿por qué lo vas a vender a 25? O al contrario, mira, si el mercado dice que por encima de 15 euros no puedes vender una silla, pues Houston, tienes un problema. El coste te sirve precisamente para saber dónde estás. El coste es una referencia del precio de venta que tú tienes que analizar y que tienes que saber en todo momento para saber cómo estás con respecto a eso. Porque el coste sobre el precio de venta, la resta, lo que nos va a dar el margen, que hemos dicho antes, que eran las cosas fundamentales que tenemos que seguir. El coste también te sirve para valorar los activos. O sea, mientras que vas produciendo una cosa, vas incrementando el coste. Pero lo que es muy importante, el coste te sirve para ver si lo estás haciendo bien o cómo lo puedes hacer mejor. Entonces, te ayuda a la toma de decisiones. Por ejemplo, la decisión del precio de venta. Supongamos que tengo un caso práctico, un ejemplo. Tenemos una empresa que es de software, que tenemos un ingeniero con capacidad para fabricar, para producir 200 horas al mes. O sea, puede trabajar el hombre, este es un buen trabajador, 200 horas en un mes. El ingeniero cuesta, no gana, cuesta, ya incorporado la periodificación que os he dicho antes, etcétera, 1.600 euros al mes. El director general, que sois vosotros y al mismo tiempo sois director comercial y financiero, costáis, no ganáis 200 euros al mes. Y ahora tenéis que poner un precio. ¿A qué precio deberíamos vender la hora de programación? Lo suyo es que estuvieseis haciendo ahora unos pequeños cálculos, que os voy a hacer yo. Tenéis que tener claro el coste, primero, el coste directo, es decir, cada hora de programación que yo hago, ¿cuánto me cuesta? La hora de programación que yo hago es la del ingeniero de programación. Cada vez que hace una hora, yo le pago, como cobra, si hace las 200 horas, 1.600 euros, se supone, según estos datos, cobra 8 euros por cada hora de programación que está haciendo. Luego, yo tengo también unos costes que son lo que se llama coste completo, que es decir, no solo la programación, sino también se supone que yo también querré cobrar, que son 200 euros que cuesto al año. Por lo tanto, esos 200 euros, como yo puedo facturar 200 horas de programación, el coste completo sería 18 euros. Esos son los datos que tenéis que tener en la cabeza. Ahora, ¿a cuánto lo vendo? Pues depende. ¿Depende de qué? Si no, imaginaros que por lo que sea estoy empezando y tengo unos clientes que como mucho me pueden contratar 50 horas al mes. Lo que está claro es que por debajo de 8 euros a la hora, no, porque cada vez que si yo le cobro 7 euros, pues entonces incurriré en los 7 euros en un coste de 8 euros por 50 horas. Mientras que si yo lo vendo por encima de los 8 euros, aunque sea a 12 euros, por decir algo, pues que esos 4 euros que estoy vendiendo, pues estoy por lo menos pagándome un trocito del coste que yo tengo. Tendré menores gastos, menores pérdidas, tendré menores pérdidas. Por lo tanto, la situación tendría que, depende de cómo esté el mercado. Si el mercado, sin embargo, si yo tengo, no solo me puedo vender 200 horas, sino que puedo vender todavía más, pues entonces tendré que vender por encima de los 18 euros, porque entonces ya de esa forma efectivamente tendré resultado positivo. Veis que el coste tenéis que tenerlo ahí para analizar y ver en cada momento, en la situación en la que está el mercado y en la situación que está vuestra capacidad para tomar decisiones. Todo coste es un producto de una cantidad por un precio. Es decir, tú dices, me cuesta una cosa por unidad que estoy fabricando.
porque hemos dicho que el coste está ligado a la actividad. Por ejemplo, si decimos, supongamos que fabricamos pan. Si yo fabrico un pan, que cada pan lleva 1 kilo de harina y cada kilo de harina cuesta 1 euro, el coste estándar que tengo presupuestado es de 1 euro la unidad. Ahora resulta que yo hago mis numeritos y por lo que sea encuentra que el coste que me está saliendo de la barra de pan es 1,2 euros. ¿Qué hago? Lo primero, llorar. Pero después de llorar hay que analizar de dónde me viene la diferencia para mejorar la gestión. Como os he dicho antes, todo coste tiene una cantidad por un precio. Entonces tendré que analizar de qué cantidad o de qué precio es donde viene la diferencia. Entonces, supongamos que la barra de pan, en vez de llevar 1 kilo de harina, como hemos dicho, por lo que sea, porque la máquina se estropea, por lo que sea, utiliza 1,5 kilos de harina. Y el material, la harina que estoy comprando, la estoy comprando a 0,80 euros el kilo. Eso me da un coste de 1,2, que es lo que sé. Si esto es la solución, una vez que ya analizo el coste, ¿qué tendré que hacer? Al señor de compras felicitarle y decirle, o la gestión de compras, está bien. La parte de producción, decir, oye, ¿qué pasa? Tampoco le vas a despedir, pero por lo menos saber, oye, que dice, no, es que la máquina está mal engrasada, es que me hace mucho desecho, etcétera, etcétera. Bueno, ya estás gestionando, ya estás analizando el por qué tienes el problema de que tienes un coste por encima del que tenías establecido. También podría ocurrir el que efectivamente la máquina te está empleando nada más que 1 kilo de harina, pero que, por lo que sea, porque no hay proveedores, porque hay escasez del gas, como está pasando ahora, o porque la electricidad ha subido, o por lo que sea, el coste del kilo de harina es 1,2 euros. Eso también te da 1,2. Entonces, en este caso, hay que decir, oye, señor de compras, ¿por qué no buscas otro proveedor? ¿Por qué no, aparte de traer el gas de Argelia, qué pasa con los de Marruecos y nos buscamos ahora otros contenedores o lo que sea, etcétera, etcétera? Y al de fabricación decir, el fenómeno, muy bien, sigue así o mira a ver si pueden mejorar, pero por lo menos sigue así. ¿Veis? El análisis de coste, que es una cantidad por un precio, me lleva directamente a gestionar y a mejorar la gestión. Coste, todo lo que esté ligado a mi actividad, todo lo que está ligado a mi actividad es una cantidad por un precio que me permite gestionar y que me permite tenerlo de referencia con respecto al precio de venta que estoy empleando. El sistema de costes que debéis emplear, como os he dicho, como tiene que ser de 3 o 4 cosas como mucho, tiene que ser un sistema de coste que sea muy clarito, que todo el mundo lo entienda. O sea, aquí lo que me importa, que sea fiable, es decir, es más importante saber si me he gastado 1 kilo de harina 1,2 a 1,2, 3, 4, 5, 7. La segunda derivada, entonces no me sirve para nada. Es más follones, más coste para calcular el coste, nada. Más que sea correcto, más que sea preciso. Y luego, por supuesto, que el sistema de coste, te lo tienen que decir en tiempo real, lo más real posible. Si te dicen ahora que el mes pasado o hace 2 meses te gastaste en harina el doble de lo que tenías previsto, perdóname, no sirve para nada. Te lo tiene que decir de forma que tú puedas interaccionar y puedas mejorar tu gestión. Tiene que ser claro, fiable y a tiempo. Bueno, esto de costes es un barniz para que veáis lo importante que es el tema de los costes, sobre todo para la gestión. Hay no sesiones, sino clases enteras de estructura de costes, asignaturas enteras de costes, etcétera. Pero lo básico es que el coste es un gasto que está ligado a la actividad, que el coste tiene que ser una referencia para el precio de venta, que el coste hay que ver los costes relevantes y que el coste es una cantidad por un precio y por lo tanto hay que analizarlo en esos dos, en su cantidad
por su precio. Preguntas. Vale, vamos a ver, Juan Carlos, si tienen alguna pregunta. Por ahora... no. Los ejemplos he hecho atrás algún ejemplo, si no ha quedado claro o está todo claro. El ejemplo de la harina, el ejemplo del precio. Bien, ¿preguntas o no? Por ahora no tenemos ninguna. Ni Álvaro ni Micael se animan, porque se me Vale, preguntaban sí. antes. Carlos López nos pregunta ahora, ¿cuál era la diferencia entre gasto y coste? Gracias. Bien, vamos a ver. En génesis inicial es lo mismo, por eso muchas veces la gente además lo mezcla. Pero yo os recomiendo que hagáis la disección y que llaméis coste a lo que está ligado a la actividad, mientras que gasto es lo que utilizas de menos de un año que no está ligado a la actividad, que lo vas a tener sí o sí, hagas lo que hagas de actividad. O sea, si tú lo que haces es una asesoría, si tú tienes un coste, el coste será el precio de hacer la asesoría, del tiempo de la persona que, si tú tienes subcontratado, no sé qué, tal y cual, mientras que el gasto será el local que tengas o lo que gastes en teléfono o en internet, porque eso es independiente del número de asesorías que hagas. Por decirte un ejemplo de actividad, si tú lo que haces es coches, pues el coche, la actividad es la materia prima que tiene el coche, las personas que están trabajando sobre el coche. Será un gasto, pues el director de fábrica, el director general, el director comercial, si no cobra a comisión, porque el director general vas a pagarle lo mismo, venda 3 coches o venda 300 coches, ¿entendéis? Y será una inversión en la planta donde se hace, porque va a estar en esa planta de fabricación más de un año trabajando, más de un año contigo. Entonces, estamos una vez más con el problema de las nomenclaturas. Igual que decíamos ayer que se utiliza ingreso para decir un ingreso bancario y no, el ingreso bancario es un cobro, igual que se decía amortización de un préstamo, que amortización de un préstamo es un pago del préstamo, pero no es una amortización, que la amortización es el trocito que puedes apuntarte en la cuenta de pérdidas y ganancias provenientes de una inversión. Pasa con los costes y con los gastos. Se habla de costes generales, se habla de... No, los gastos son generales, los costes son asociados, suelen ser los costes directos asociados a una actividad. ¿Queda claro, Carlos? Bueno, y mientras Álvaro ha dicho que los ejemplos han aclarado bastante. Pues me alegro. Vale, por eso lo pongo. Vamos a ver, bueno, insisto, el mundo hemos visto las 4 herramientas, dentro de las 4 herramientas que nos dicen cómo están, hemos entrado en un capítulo aparte que es el de los costes para ya que la herramienta te ayude luego a gestionar, que es lo que habéis venido aquí, a gestionar cada vez mejor para cada vez gestionar y generar más riqueza. Os decía desde siempre que hay que verlo en las 3 dimensiones, en la dimensión de cantidad, plazo y riesgo. Os he insistido mucho en que tanto la cantidad como el plazo son intuitivas, mientras que el riesgo es muy subjetivo, efectivamente. Pero dentro de la subjetividad, o sea, existe claramente el riesgo del señor que monta en moto, normalmente tiene más riesgo de que el que va en coche, por decir algo. Pero bueno, está claro que tenemos que tener claro que la moto es más peligrosa que el coche, lo cual no quita de que exista Marc Márquez y toda esta gente que le gustan las motos. Yo no me montaría en una moto, pero eso es otro tema, eso ya es la subjetividad. Pero sí tenemos que tener una herramienta que nos diga lo que es más riesgo, dónde hay más riesgo y dónde hay menos riesgo. Luego cada uno asume el riesgo que le da la gana. Esa herramienta que se tiene, que además vais a ver que es sencillísima, y yo casi os obligaría, si estuvieseis conmigo, a que si tenéis un emprendimiento lo hicieseis inmediatamente,
es lo que se llama el punto de equilibrio. ¿Qué es el punto de equilibrio? Pues el punto de equilibrio, como su nombre indica, es qué actividad tengo que tener, qué ventas tengo que tener para estar en equilibrio. Es decir, para ni ganar ni perder. O sea, cuánto tengo que tener de actividad para, a partir de la cual empezaré a generar riqueza. Evidentemente, evalúa el riesgo de una organización. ¿Por qué? Porque si el punto de equilibrio contra más bajo es, menos riesgo tendremos. O sea, si yo para empezar a tener beneficio tengo que vender nada más que 20 sillas, eso es mejor que en función de los números que tenga que vender 50 sillas, porque siempre tendré más riesgo de tener que vender 50 sillas que si solo tengo que vender 20 sillas. Además es muy intuitivo. ¿Cuándo es más riesgo? ¿Cuándo hay menos riesgo en una casa, en cualquier cosa, o en una persona? Cuanto más el punto de equilibrio es más bajito, menos riesgo de que se tropezar o de caerse uno. Pues entonces igual pasa con esto. El riesgo contra el punto de equilibrio, contra más bajo sea, mejor, menos riesgo tenemos y por lo tanto la organización menos riesgo tiene. Su estructura tiene menos riesgo. ¿Cómo se calcula? Bien, aquí ya creo que os puedo hablar con propiedad. Estamos viendo una cuenta de pérdidas y ganancias, porque es los ingresos, que son las ventas, el VPE, menos los gastos. Ahora aquí los gastos, como hemos estado hablando ya de costes y de tal, pues los he dividido en dos familias. La familia de CMV, que es el coste de las mercancías vendidas, es decir, los costes que están ligados a la actividad que voy a tener y por lo tanto ligados a las ventas que voy a hacer, que es el VP, y luego el otro resto de gastos lo voy a llamar estructura. Entonces, la cuenta de pérdidas y ganancias es los ingresos, VPE, menos los costes, menos los gastos. Y eso me dará el beneficio, si es positivo, o las pérdidas si es negativo. Por definición, lo que queremos calcular aquí es el VPE. Es qué ventas tengo que hacer para que el beneficio sea cero. ¿Veis? Por definición hemos dicho eso. Entonces, aquí hay un desarrollo matemático que no me gustaría que os liéis en él, pero creedme que está bien. Luego, como lo voy a mandar, si queréis luego seguirlo, lo vais a seguir. El coste de mercancías vendidas, es un porcentaje sobre ventas, como veis ahí, el siguiente renglón, porcentaje sobre PE. Y luego el coste sobre ventas, eso es el coste de mercancías vendidas, es lo que se llama margen. Luego pasas al otro lado, estamos haciendo matemáticas sencillitas de cuarto de bachiller, o como bueno, ahora de 4 de eso, como se llame ahora. En definitiva, lo que tiene que quedar claro es que el punto de equilibrio, las ventas que tenemos que hacer, que nos hacen que según la estructura que tengo yo y el margen que tengo yo, es decir, las ventas que tengo y los costes que tengo de mi actividad, que se me hacen a cero, es el punto de equilibrio. Y eso se mide dividiendo la estructura por el porcentaje del margen bruto sobre ventas. Como os he dicho, interesa que el punto de equilibrio, las ventas sean lo menor posible. ¿Eso cómo se hace? Muy fácil de decir, pero muy difícil de hacer. Es o bajando la estructura, contra la estructura sea más baja, el VPE, como es una división y es el cociente y está en el denominador, será menor el VPE. Eso lo veis. O subiendo el margen sobre ventas. Si a igualdad de estructura, contra más grande sea el margen de las ventas que tengo yo, más bajo será el cociente de dividir la estructura por ese margen. ¿Lo veis? Entonces, esto además es muy intuitivo. Y esto es la clave porque, por ejemplo, la gente cada vez externaliza más cosas para que su estructura sea lo menor posible. Y porque siempre todo lo que sea bajar la estructura es bueno, menos riesgo que tienes. O todo lo que sea mejorar el margen, es decir, la diferencia que hay entre el ingreso y el coste, mejor te da más
menos riesgo tiene la compañía. Vamos a hacer también un par de ejemplos para que os facilite la comprensión. Supongamos que tenemos una empresa que va a tener unos ingresos de 2.000 euros. El coste de mercancías vendidas, es decir, lo que es proporcional para conseguir esos 2.000 euros, es 1.400 euros. Y la estructura que tiene, venda lo que venda, independientemente de lo que venda, es 400 euros. Entonces decimos, ¿cuál es su punto de equilibrio? Lo primero que tenemos que calcular es el margen. Los ingresos son 2.000 euros, el margen es menos el coste de mercancía vendida, es decir, menos los costes, son 400 euros. Entonces el punto de equilibrio será, por definición, bueno, el porcentaje de margen bruto sobre ventas son los 600 euros sobre los 2.000 euros que estoy vendiendo. O sea, estoy teniendo un margen bruto del 30%. Puesto en porcentaje es el 0,30. O sea que de cada 100 unidades que vendo, tengo 30 que se me queda como margen. Esto es importante que lo tengáis claro. Vosotros, no sé si os lo han dicho ya en el departamento cuando dais las sesiones de comercial. El comercial no vende, lo que vende es precio, es margen. Lo que le interesa al comercial es vender margen, no vender cantidad. O sea, cuanto más margen tenga, mejor, como estáis viendo aquí la repercusión que tiene. Bueno, pues entonces esta actividad tendría un margen del 30%. Luego, el punto de equilibrio sería la estructura, que son 400 euros, partido por 0,3, que es el 30%, 1.333 euros. ¿Eso qué quiere decir? Que hasta que no haya vendido 1.333,30 euros, no empezará a tener beneficio. Por lo tanto, traducido en porcentaje sobre ventas, hasta que no haya vendido las 2/3 partes o las 3/4 partes o las 2/3 partes de las ventas, no empezará a tener beneficio. Es decir, va a estar bastante liado. O sea, va a estar si las ventas fuesen regulares a lo largo del mes, pues va a estar prácticamente 3 semanas, hasta la 4ª semana, no va a empezar a tener beneficio. Lo importante de esto, aparte de que te dice eso, es, yo diría que tiene un riesgo medio, pero lo importante de esto es que ya tenemos aquí, con esta simple de división y teniendo claros estos conceptos, ya podemos trabajar a tope, porque ya podemos ver claramente dónde podemos mejorar. ¿Cómo mejoraríamos esto? Pues claramente, lo primero, otra cosa es que sea fácil. Pero, oye, ¿qué pasa si en vez de la estructura que es el alquiler que pago, teniendo en cuenta ahora que hay mucha demanda, mucha oferta o tal y cual, si yo llamo al de alquiler y entonces en vez de 400 euros pago 300 euros al mes? Que automáticamente el punto de equilibrio me baja de 1.333 a 1.000. Es decir, se me reduce, gano una semana de salud, porque tengo menos riesgo, porque antes el riesgo lo tenía que cubrir 3 semanas de ventas o 3 semanas de ventas, y ahora con 2 semanas de ventas nada más, ya empiezo a tener beneficio. Ah, pues qué bien. O, ¿por qué no el margen bruto en vez de al 30% no lo tengo al 33%? Es decir, al comercial le digo que me le ponga un lacito a lo que está haciendo y lo pueda vender un poquito más caro. O al de compras le digo que compre un poquito más barato. ¿Veis? Aquí empiezas ya, y lo que es importante es que cada decisión que estás tomando la puedes catalogar por la repercusión que tiene y por la dificultad que tiene. A lo mejor lo más difícil es hablar con el casero, porque ya has hablado 7 veces. Sin embargo, es más fácil hacer no sé qué. No sé si os dais cuenta la gracia que tiene esto. Esto es fundamental, porque va a permitiros vivir y saber con menos riesgo y, por lo tanto, dormir mejor. Y, por lo tanto, saber cuándo empezáis a generar riqueza a través del punto de equilibrio o punto muerto. Otro ejemplo.
para tratar de remacharlo. Supongamos ahora que es la empresa de SEM, que es la nuestra, la que hacemos en SECOT, y que vendemos cursos. No lo vendemos porque sabéis que es gratis, no os asustéis, a 100 euros el curso. Y que hemos calculado que esos cursos tienen un margen del 35% y que tenemos una estructura global de 4.000 euros al mes, porque tenemos que pagar luz, teléfono, local, lo que sea. Entonces resulta que el director comercial dice que puede vender 300 cursos en un mes. Los comerciales siempre son muy animosos, ¿eh? El director financiero, que suele ser una marrategui, dice, no, yo creo que solo puedo vender 150 cursos en un mes, solo se puede vender 150 cursos en un mes. El director general, que sois vosotros, os comprometéis a que vais a vender seguro 200 cursos en un mes. Y mira por dónde necesitáis dinero, que suele pasar. Necesitáis financiación y vais a ir a un banco. Suponeos que sois el banco ahora vosotros. ¿Os daríais del dinero? ¿Me daríais a mí este dinero? Es decir, ¿tiene mucho riesgo esta organización o tiene poco riesgo? Rápidamente, como locos, no os puedo ver, me imagino que estáis calculando el punto muerto, el punto de equilibrio. Break-even point también lo llaman para que no lo entendamos. El punto de equilibrio. Si estuvieseis haciendo lo que os estoy diciendo, lo que haríais es, el punto de equilibrio es los 4.000 euros, que es la estructura, dividido por el margen bruto sobre ventas, que es 0,35. Es decir, el punto de equilibrio, esta organización, a partir de 11.428 euros al mes, va a empezar a tener resultado positivo, va a empezar a generar riqueza. Lo que es lo mismo, como cada curso vale 100 euros, con 114 cursos en un mes, como a 28, que vendamos, seremos capaces de generar riqueza. Por lo tanto, parece ser que aun en el caso más desfavorable, luego la vida será lo que sea, pero en el caso más desfavorable, que es lo que dice el financiero, vamos a generar riqueza y por lo tanto vamos a tener capacidad para devolver el préstamo que estoy pidiendo. Parece ser que tiene poco riesgo esta estructura. A pesar de todo, podemos hacer el ejercicio que decíamos antes. Queremos todavía dormir mejor, tener menos riesgo. Pues a ver cómo analizo en la cuenta de pérdidas y ganancias la estructura, todo lo que hemos definido como estructura, los gastos de estructura, cómo cada vez los bajo menos, cada vez son menores. O en la cuenta de pérdidas y ganancias, ver la diferencia que hay entre el ingreso y los gastos, los costes directos que tengo, de forma que el margen, que es la diferencia, sea cada vez mayor, de forma que cada vez mi punto de equilibrio y por lo tanto mi riesgo sea menor. ¿Os gusta lo del punto de equilibrio y lo veis? Insisto, fundamental para antes de empezar a hacer cualquier actividad, que tengáis claro cuál es el riesgo, puesto que luego cada uno es dueño de asumir el riesgo que quiera, pero por lo menos saber el riesgo que estáis corriendo. Porque, no sé si os lo dije ayer, por mucho que os digan, cualquiera que os diga que esto es seguro, no tiene riesgo, os está engañando. Todo tiene riesgo. Y por lo tanto, hay que siempre analizarlo y contemplarlo, porque además, como os he insistido muchas veces, es el menos intuitivo de todos, porque todos sabemos que la rentabilidad y todos sabemos el plazo, pero el riesgo está muchas veces escondido detrás de la esquina y nos da el zarpazo, como ya os dije que a mí me pasó. Entonces, el riesgo hay que medirlo y se mide fácilmente, teniendo las ideas claras de lo que es un ingreso, es un coste y lo que es un gasto, a través de la cuenta de pérdidas y ganancias y este pequeño y sencillo cálculo. ¿Preguntas? Pues por ahora simplemente ha preguntado Georgiana si se podrá volver a ver la clase grabada y ya le hemos contestado de que sí que se podrá volver a ver. Sí, le pasaremos la grabación a los asistentes. Perfecto. Bien, yo termino
que más o menos recuerdo lo que hemos tratado de hacer hoy, completar la familiarización y la utilización de las herramientas que veíamos ayer, de las 4 herramientas básicas del mundo económico-financiero. Creo que ya podéis distinguir claramente lo que es economía de lo que es finanzas. Economía, generación de riqueza; finanzas, el movimiento de recursos, que ya no lo mezcléis, que las herramientas son cuenta de pérdidas y ganancias, que están los ingresos y los gastos; la tesorería, que son los cobros y los pagos, que no tienen nada que ver, que todo se ve en un balance y que dividiendo el balance, haciendo divisiones en el balance, hacemos ratios y esos ratios tenemos que seguirlos para ir mejorando la gestión. Y después que hay que hacer como mínimo el ratio de rentabilidad, de solvencia y de liquidez, que es cantidad, plazo y riesgo. Y luego hemos visto un poco los costes, que nos sirven para tenerlo como referencia de precios y para analizar la gestión que estamos haciendo. Y hemos terminado midiendo el método de medida del riesgo, que es a través del punto de equilibrio. Me gusta terminar diciéndoos que esto, volviendo al origen, si vais a ser emprendedores, y yo os animo, porque la verdad que es muy... Es casi una droga, con perdón, pero vamos, que quiere decir que gusta y que tal y cual, pero claro, hoy es como todo, el que le gusta, el que no le gusta nada. Evidentemente, os insisto, a pesar de que yo os he dado la paliza 4 horas con la columna de la economía, porque es así, porque si no hay economía y si no hay generación de riqueza, no estáis haciendo lo que estáis haciendo, que es un emprendimiento, que es resolver un problema generando riqueza, que es la gracia, no resolver un problema derrochando energía, por así decirlo. Lo que tengo que deciros es que la empresa es, como decía ayer Federico, hay que verla en su complejidad. Y la complejidad son las cinco dimensiones. Las 5 dimensiones que son las personas, el mercado, el producto, la economía, la regeneración de riqueza y la sostenibilidad, es decir, que tenga proyección de futuro. Si no, o sea, esto es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque si no, no sabéis dónde estáis y no sabéis si estáis cumpliendo a lo que habéis venido. Pero para la vida y la salud de la empresa hay que tener la armonía de las 5 cosas. Por ejemplo, ¿sabéis que el mayor índice de fracaso o de disolución de un emprendimiento, si vosotros empezáis ahora con el emprendimiento, cuál es? Las estadísticas dicen que son los problemas de personal. Que si empezáis 2 amigos o 2 personas y tal y cual, hay un índice elevadísimo de que porque empecéis a llevaros mal, porque uno dice una cosa, otro dice otra, etcétera, etcétera, es el mayor índice de fracaso que tiene el emprendimiento. Por eso, insisto, los recursos humanos. ¿Sabéis si vais a una sesión de esto de roadshow para que un inversor meta dinero en vuestra actividad? ¿Qué es lo que más se va a fijar? Por supuesto se va a fijar, porque si no, no estaría allí en los números que vais a plantear. Los números es condición sine qua non y tal y cual, pero lo que da el nivel y va a apostar por vosotros es eso, por vosotros. O sea, el equipo, las personas. Y luego la proyección que tengáis, es decir, la sostenibilidad, la dimensión que tengáis de futuro. Esto es una herramienta básica, pero hay que complementarla con las demás cosas. Ahora, si no hacéis esto, dedicaros a otra cosa. Más preguntas o si no, ya tenéis ahí. Muchas gracias. Y tenéis ahí esto por si queréis cualquier otra pregunta en cualquier momento. Sabéis que en SECOT, como os contamos ayer, somos una organización que dedicamos a fomentar el emprendimiento a través del apoyo tanto de sesiones como estamos haciendo, como luego consultas concretas, etcétera, o tutorías o mentalización. Y que estamos no solo abiertos, sino encantados de que nos preguntéis y de echar una mano. Y yo siempre digo de que si os equivocáis, que os equivocáis en cosas diferentes a lo que nos hemos equivocado nosotros. Hay un compañero que dice que lo importante en esta vida es equivocarse el primero, para que así llevar ventaja sobre los demás. Pero bueno, ya me diréis.
¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Parece, bueno, ponen aquí que muchas gracias. Yo creo que se han ido clarificando. Han surgido pocas, yo creo, porque efectivamente, tal y como ocurrió ayer, pues la charla ha sido bastante clara. Además, ha ido a clarificar ideas con ejemplos de lo que contaste ayer, que siempre es bueno. Con lo cual, bueno, pues yo creo que no parece que esté habiendo demasiada... Además, se han mantenido los asistentes, que es buena señal, siendo un viernes de puente a estas horas. Así os lo agradezco porque tiene especial mérito, sí, efectivamente. Todo un éxito por tu parte, haberles mantenido ahí en estas circunstancias, ¿no? ¿Cuántos somos? Ahora ha ido rondando entre 25 y 30 todo el tiempo. Vale, muy bien. O sea que muy bien. Muy bien. Pues un abrazo a todos y lo que siento no vernos las caras. Vosotros me veis a mí y a mí me gusta veros a vosotros, pero bueno, ya en otra ocasión. Tendremos ocasiones de hacer eventos presenciales. Juan Carlos, ha sido un auténtico placer tenerte aquí en estas charlas para emprendedores. Estoy seguro que surgirán otras oportunidades de mentorización, de colaboración, de charlas. Y bueno, pues que es una suerte, como veis, chicos y chicas, de tener a este acuerdo que tenemos con Secot, la oportunidad de recibir esta experiencia tan importante, ¿no? Que de estos seniors que nos trasladan ese destilado de experiencia y que tan importante y tan interesante es para que empecéis con los conceptos claros. Y que, bueno, que todo esto pues se va aprendiendo, no os agobiéis porque todo esto se va aprendiendo y consolidando a lo largo de los años, pero es bueno partir de una buena base y creo que estas iniciativas de transferencia, ¿no? De experiencia, que creo que es un poco el resumen de lo que son estas charlas, son súper interesantes y, bueno, creo que así lo estáis viendo vosotros también. Juan Carlos, que, bueno, muchas gracias, que un placer y espero poder aplicar lo entendido, dice Álvaro. Esperan aplicar lo aprendido, nos dice Álvaro. Así que nada, Juan Carlos, de nuevo, muchas gracias. Nos veremos pronto. Muchísimas gracias a todos y ánimo. Gracias por todo. Muy bien, muchas gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós.